Pues para continuar con las clases del módulo de nefrología, el día de hoy tenemos con nosotros al doctor Eduardo Folk, él en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Creo que no. Bueno, él hizo medicina interna aquí, desde casa, y pues bueno, tenemos la fortuna de que haya accedido y se haya dado un tiempo de enfermedad renal crónica. Este tema es algo extenso, así que decidimos dividirlo en dos sesiones. La del día de hoy es principalmente pues, las generalidades, causas, abordaje inicial, obviamente todo siempre enfocado a lo que debemos de saber desde el punto de vista de medicina interna. Así que, pues nada, aprovechen mucho la clase, resuelvan sus dudas. Si tienen alguna duda, pues ya lo que nos diga, si prefieren que las guarden al final o que lo vayan interrumpiendo conforme va avanzando la clase, pero aprovechen a mucho. Y, pues nada. Yo sé que el tema de hoy a veces puede resultar un poco aburrido, pero siento que es lo que básicamente debería saber un internista decente, ¿no? O sea, no nos vamos a meter en nada que sea muy de nefrología, pero sí es muy importante, ¿vale? Perdón. Cualquier cosa que quieran añadir o corregir está bienvenido. Muy bien, pues esto ya seguramente lo saben, cuál es la definición de la enfermedad renal crónica. Recuerden que aunque muchas de las cosas que hacemos son centradas en la tasa de filtrado glomerular, no quiere decir que si alguien tiene una tasa de filtrado glomerular normal, no vaya a tener una enfermedad renal. ¿Por qué? Porque puede tener otro marcador de daño. Cualquier anormalidad o daño en la estructura o función renal presente durante más de 3 meses con implicaciones para la salud. Acuérdense que lesión renal aguda es menos 7 días y ahí queda como ese espacio de que está ese nuevo concepto que, aunque no lo utilizamos aunque no lo utilizamos mucho, hay quien sí lo utiliza un poco de enfermedad renal aguda, que es como justo para abarcar ese periodo de 3 meses, de 7 días a 3 meses. Pero realmente importante saber que son más de 3 meses. ¿Por qué? Porque si alguien tiene un episodio de lesión renal aguda que tal vez pudiéramos pensar que va a resolver, consideramos que más o menos su tasa glomerular regresó al basal después de 3 meses. Igual cualquier insulto, a veces cuando los pacientes tienen infecciones o está inflamado el riñón, pueden tener proteinuria y que realmente a la larga no se va a quedar, entonces no se considera como enfermedad renal crónica. Entonces, otros marcadores de daño renal, además de la tasa de filtrado glomerular, albuminuria, que ya platicamos un poquito de eso ayer, anormalidades en el sedimento urinario, por ejemplo, todos los pacientes que tengan alguna causa de hematuria, alguna causa de algo que esté persistentemente con sedimento activo, van a tener enfermedad renal crónica, aunque la tasa de filtrado glomerular esté normal. Alteraciones en electrolitos asociadas a órganos tubulares, tubulopatías en general, anomalías histológicas, alteraciones estructurales por imagen, que es importante, e historia de trasplante renal. Sí, todos los trasplantados son enfermos renales crónicos, ¿no? Aunque sea como lo único que a veces sí cura nefrología, en realidad el paciente no va a tener el mismo riesgo de mortalidad o la misma calidad de vida 100% que un paciente que no tiene enfermedad renal crónica. Ahora, ¿por qué es importante? Ya también ayer Lili mencionó un poquito de esto, pero la enfermedad renal crónica de hecho está subestimada, ¿no? En el 2017 en el mundo había 843 millones más o menos de casos, una prevalencia de 9.1 a 13.4%. Entonces, más o menos uno de cada 10 personas tiene enfermedad renal crónica. 1.2 millones de muertes anuales son asociadas a enfermedad renal crónica. Lo mencioné ayer, está asociada a muchas otras cosas. A veces la muerte cardiovascular puede tener de base o como componente algo de enfermedad renal crónica. La tasa con enfermedad renal, la región con enfermedad renal crónica más importante es India, también esta región del sureste asiático, Bangladesh, pero también nos incluimos aquí en esto de Indonesia, Japón y México. Ya viéndonos un poquito más a México, aunque no tenemos la mejor epidemiología como en la mayoría de las enfermedades, vamos, en el 2017 teníamos 14.5 millones de casos y es el sexto lugar en mortalidad. Es la segunda causa en el mundo y en nuestro país están involucrados hasta en el segundo lugar de las causas de muerte, ¿no? La mortalidad y la prevalencia ha ido aumentando. Aquí vemos más o menos por estados, comparando en el 90 y en el 2017, y prácticamente todos los estados han aumentado. Estados muy importantes como Puebla, Tlaxcala, básicamente en el mundo siempre reportan Jalisco, que ahorita no lo veo, pero en todos los estados de la República ha ido aumentando. La etiología no los va a sorprender,
¿no? La gran mayoría de los pacientes, en especial en nuestro país, van a tener diabetes. También contribuye, aunque siempre es debatible si la enfermedad, la hipertensión arterial es secundaria a la de enfermedad renal crónica, pero casi siempre también puede ser como un factor contribuyente, sobre todo de progresión, que vamos a hablar un poquito después. La mononefritis, la verdad es que no es de los principales, aunque sea de lo más interesante, no es de los principales causantes de enfermedad renal crónica, pero sí es importante tenerla en mente. Y otras causas que aquí podría incluirse enfermedades hereditarias como Alport, como ayer mencionamos también, bueno, ayer nos mencionó más bien, pero es una de las causas más importantes, la enfermedad poliquística del adulto. Entonces, la mortalidad también va a ser diferente dependiendo de la etiología y por eso vamos a ver, es muy importante tratar de llegar a la etiología. ¿Por qué creen que la diabetes tenga más mortalidad que a veces la glomerulitis, aunque creamos que la glomerulitis son enfermedades más graves? Pues porque sabemos que la diabetes generalmente son pacientes que si llegaron a enfermar renal por diabetes van a tener una larga evolución con afección cardíaca, con afección a muchos otros sistemas que le va a dar mayor mortalidad a pesar de que sea más aparatoso una nefritis lúpica, ¿no? Realmente son pacientes más añosos los que van a tener diabetes y por lo tanto con muchas más comorbilidades. También aquí tenemos la mortalidad por estados. Podemos ver que estados hermosos como Querétaro no tienen tanta mortalidad, ¿no? Y otros estados pues sí. Bueno, ya convencidos de la importancia, recordemos la clasificación. Esta es una tablita que cuando la ven aburre, pues porque siempre la han visto, ¿no? Pero si lo analizamos es importante porque nos va a ir hablando, sobre todo si se meten a las guías de la CADIGO, de no solamente de la clasificación, sino de los riesgos que va a tener el paciente. Entonces recuerden que ya no se utiliza el método de la denominación de microalbuminuria, sino albuminuria aumentada, moderadamente aumentada o gravemente aumentada, y vamos a clasificarlo tanto por la proteinuria como por la tasa de filtrado glomerular. Entonces, este se supone que es un paciente normal, ¿no? Una tasa de filtrado normal, sin proteinuria, y este es como el riesgo estándar de los pacientes contra el que se va a comparar el resto de los grupos de pacientes. Evidentemente, el peor es el que tiene una tasa de filtrado menor a 15 y una proteinuria gravemente, una albuminuria gravemente aumentada. ¿Peor en qué? En todo, ¿no? Porque ahorita vamos a ir viendo parte por parte, pero sobre todo en riesgo de progresión y en mortalidad. Y algo que quiero que les llame atención es que un paciente que tiene tal vez un descenso moderado, pero sin proteinuria, va a tener un menor riesgo que alguien que no tenga un descenso tan grave, pero que tenga una proteinuria mucho más aumentada. Entonces, como decíamos ayer, la proteinuria es muy importante. Pues para clasificar la enfermedad renal crónica no basta nada más ver la tasa de glomerular, es importante siempre que se pueda, muchas veces no se puede, pero siempre que se pueda, la causa, al menos la causa que sospechamos. Muchas veces cuando se detecta, ustedes saben que para que disminuya la tasa de filtrado glomerular es necesario que ya haya habido un daño importante por este concepto de la reserva renal. Entonces, realmente, a veces cuando llega a la consulta un paciente que no se había dado cuenta que tenía nada, llega con 3 de creatinina y tiene unas piedras en el ultrasonido, pues ya no vamos a poder estimar o biopsiarlo y estar 100% seguros de la causa, pero muchas veces hay otras cosas, tanto en la historia clínica como en las comorbilidades del paciente que nos pueden orientar. Vamos a clasificarlo por la tasa de filtrado glomerular y por la albuminuria. Entonces, alguien bien clasificado sería una enfermedad renal crónica secundaria nefropatía diabética. Ya digo, G4, el 4 es con número y A3 por el albumina. Entonces, siempre hay que tratar de ponerle el apellido, ¿no? Enfermedad renal crónica secundaria A, enfermedad poliquística del adulto, grado, tal, ¿no? Ahora, esto pues ya lo sabemos, pero es bueno verlo gráficamente. A menor tasa de filtrado glomerular o mayor albuminuria, mayor va a ser la causa de la mortalidad, principalmente de que se mueren los pacientes con enfermedad renal crónica, causas cardiovasculares, ¿no? Por eso es tan importante los tratamientos que causan el síndrome cardiometabólico, pero bueno, esto ya lo sabemos, a menor tasa de filtrado glomerular, mayor aumenta el riesgo de mortalidad. Y en general los desenlaces cardiovasculares van a aumentar. Tiene un HR mucho mayor, entre menor sea la tasa de filtrado glomerular. Y también aquí vemos cómo se divide por una gravemente aumentada versus alguien que tiene no tiene albuminuria, también va a tener desde el basal, aunque tenga una tasa de filtrado glomerular normal, va a tener una mortalidad aumentada, un riesgo aumentado de desenlaces cardiovasculares. Mortalidad por otras cosas y cardiovasculares. También la albuminuria se va a asociar directamente a la progresión de la enfermedad renal. ¿A qué tan rápido vamos a llegar a tener una terapia de reemplazo renal? ¿O qué tan rápido va a ir cayendo nuestra tasa de filtrado glomerular? Este es el HR ajustado para llegar pues prácticamente acá a terapia de reemplazo renal, y conforme más va disminuyendo, más alto es la probabilidad de llegar a terapia de reemplazo renal, y vemos como también desde el inicio es mayor en los pacientes que tienen una albuminuria aumentada. Esto es verdad, este mapa de calor se conserva para mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular, progresión de enfermedad renal crónica,
riesgo de tener enfermedad renal aguda o una lesión renal aguda y de llegar a falla renal o enfermedad, o lo que antes se decía end-stage renal disease, que ya se ha entrado en desuso ese término, pero también de progresar pues a terapia de reemplazo renal. ¿Y por qué es importante que nos fijemos también en el riesgo de lesión renal aguda? Porque ustedes en piso muchas veces van a tener pacientes que ingresan y que pues, están aburridos porque es una pata o es algo así que no importa mucho, ¿no? Pero si el paciente tiene antecedente de enfermedad renal crónica, pues es un paciente al que tienen que poner especial atención porque si tiene proteinuria, que tal vez su creatinina ya la vieron, está normal, pero tiene proteinuria albuminuria gravemente aumentada, pues su riesgo de tener una lesión renal aguda durante su hospitalización por los AINES, por las soluciones que le echaron, por el ortopedista le dejó doble AINE, lo que ustedes quieran, va a estar aumentado. Entonces sí es algo que va a impactar en la estancia hospitalaria de ese paciente. Ahora, cuando nosotros evaluamos un paciente, tenemos que evaluar, bueno, primero pues ya sabemos la tasa de filtrado glomerular, cuándo vamos a utilizar creatinina, cuándo vamos a utilizar estatina. ¿Alguien sabe cuándo valdría un ejemplo de un paciente que valdría la pena utilizar cistatina? Ese paciente anciano. Ok, alguien sarcopénico, tal vez alguien anciano igual, amputados. Pues crítico no necesariamente a veces sufre el mismo bemol que la creatinina que se puede diluir, por así decirlo, pero sí principalmente cuando tenemos dudas de que la creatinina esté reflejando la masa muscular real en alguien que fue amputado y cuando es poco dudosa la cistatina. ¿No? En obesos, en pacientes con dosis altas de esteroides puede alterar la cistatina. Entonces medir albuminuria, siempre al menos un ultrasonido para ver, no solamente nos ayuda a ver la morfología y qué tanta cronicidad puede tener el paciente, pero también si tiene un lito, si tiene quistes, nos puede ir orientando también a la causalidad y pues, un sedimento como veíamos ayer con Lili, ¿no? Historia familiar súper importante, si ya tenemos en la familia antecedentes familiares de enfermedad poliquística, de Alport, de cosas hereditarias muy importantes, incluso de diabetes, ¿no? Podemos empezar a sospechar que aunque el paciente tal vez no sepa que tiene diabetes, drogas, uso de nefrotóxicos y sus ocupaciones y exposiciones, ¿no? Lo clásico en la historia clínica. Es muy importante también pensar, o nos voy orientando en la etiología, la edad de presentación, el sexo, tipo de proteinuria que tiene, factores de riesgo, zonas endémicas, y acuérdense los factores de riesgo más importantes: diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, exposición a nefrotóxicos, malignidad, obstrucción urinaria, enfermedad genética, y pues en poblaciones específicas que no es tanto aquí, afroamericanos, sobre todo para focal y segmentaria, y asiáticos para IgA. Ahora, no nos vamos a meter a eso pues porque no es el que de nuestra clase, pero ya una vez que sabemos que el paciente tiene enfermedad renal crónica, tenemos que valorar también en él qué otras cosas pueden estar contribuyendo a que tenga progresión o deterioro de la función renal, ¿no? Y pueden dividirse en varias cosas. ¿Qué factores están haciendo que pierda nefronas? Hay unos que ya no podemos controlar, como por ejemplo, si su mamá no comió bien durante su embarazo y nació con bajo peso al nacer, pues ya no tenemos ese paciente frente, pero estimamos y que se cree que está muy involucrado, sobre todo en pacientes que tienen pérdida de nefronas desde la infancia. Si la paciente se va a embarazar, un seguimiento adecuado, eclampsia, factores de exposición a infecciones o a toxinas, nefrotóxicos, anormalidades genéticas del tracto urinario, malformaciones o herencia genética alterada, y pues otras cosas que ya podemos ir controlando nosotros, las cosas que ya podemos ir o disminuyendo o tratando, como obesidad, diabetes tipo 2, aterosclerosis, tal vez controlar o tratar una gamopatía monoclonal, y cada una va a tener su impacto en diferentes etapas de la vida. Bueno, esto nada más es como consideraciones de cuándo mandar a genética. En el chiste no es que lean todo, pero hay cosas que nos van a hacer pensar en que el paciente necesita una evaluación por genética. Por ejemplo, cuando hay una carga familiar de enfermedad renal importante, cuando está iniciando muy temprano, cuando tiene otras características sindrómicas o multisistémicas, cuando la biopsia renal no sugiera, pero eso es un poquito más avanzado. ¿Y qué tan seguido debe de ver el nefrólogo? O bueno, debe tener un seguimiento de su enfermedad renal. Evidentemente, alguien que está normal, pues prácticamente un tamizaje una vez al año, ¿no? Estos es veces entre año, dependiendo. Alguien que está con enfermedad renal código 5 lo deben de ver más o menos 4 veces al año, o sea, como más o menos cada 3 meses, ¿no? Idealmente, sí, 2, 3 meses. Pero sí es importante que esos pacientes, a pesar de que ya sabemos en qué estadio están, hay que irlos viendo de manera subsecuente para poder optimizar su tratamiento.
ver lo que hacemos. Vamos a poner. Creo que se va a compartir en el Zoom. Déjamelo. Muy bien, ahora, una vez que el paciente pues, ya tiene enfermedad renal crónica, tenemos que hacer énfasis en los factores de progresión, que es el cambio de la tasa de filtrado glomerular. O sea, cuando nos tenemos que empezar a preocupar, cuando es un 25 más por ciento con respecto a la basal. Una progresión rápida, cuando es una disminución de la tasa de filtrado glomerular sostenida mayor a 5 mililitros por año. Entonces, alguien normal, bueno, creo que nos saltamos una diapositiva. Hay como diferentes series en las que han comparado qué tan rápido va a disminuir la tasa de filtrado glomerular. Entonces, la mayoría, por ejemplo, los pacientes sanos, pues en la mayoría de las series tiene una reducción que va entre medio mililitro hasta 2 mililitros al año. Entonces, lo que más o menos es considerado normal, ¿no? Dependiendo de qué tanta proteinuria o qué tan afectado puede estar. Por ejemplo, en adultos grandes con diabetes hay una reducción como de 2.7%. 2.7 mililitros por año. Es una progresión rápida, se considera aquella que está superior a 5 mililitros minuto 1.73 por año, ¿no? Entonces, eso nos debe de llamar la atención y es lo que tenemos que tratar de disminuir. Entonces, hay cosas que van a ser directamente asociadas a la causa de la enfermedad renal crónica, al sexo o a la raza, pero hay otras cosas que podemos controlar, como por ejemplo el grado de proteinuria, la hipertensión, la hiperglucemia, la obesidad, la dislipidemia, el tabaquismo, los nefrotóxicos, enfermedad cardiovascular, todos esos van a contribuir a una progresión rápida y tenemos que disminuirlos para que la función renal perdure lo más posible. Ahora, esa es una escala que ustedes, no sé si ya conocen, KFR, es un modelo predictivo para ver más o menos cuánto va o en cuánto tiempo, o en 2 años, 5 años, qué tan rápido va a llegar a terapia de reemplazo renal. Contraté un corto con 721,000 participantes con enfermedad renal CADIGO 3 a 5 en 30 países en 4 continentes y se valoraron varios factores de riesgo para que se pudieran computar en una calculadora. Y, bueno, ahorita la vamos a ver, pero también está validada en una cohorte de pacientes mexicanos por una que fue mi R+, en el hospital ahí en Monterrey del ITESM. Entonces es una calculadora que aunque no fue diseñada en México y la mayoría de los pacientes eran europeos y japoneses, sí podemos, sí tiene cierta correlación de una curva roja. Bueno, un modelo predictivo positivo de 56%, un modelo predictivo negativo del 90%. Desarrollo de enfermedad renal crónica terminal. ¿Es esta calculadora? ¿La han utilizado alguna vez? Es súper fácil, de hecho está diseñada para que la puedan utilizar los pacientes. Entonces se meten aquí a la calculadora, les va a pedir la edad, el sexo, la región. Yo siempre le pongo Norteamérica, aunque podrían poner otro si quieren, la tasa de filtrado glomerular que tenemos estimada y qué relación albúmina-creatinina tenemos. Puede ser el modelo completo que les va a pedir también el bicarbonato, el fósforo, la albúmina, pero si no lo tienen pueden saltarse y solamente utilizar esos. Y nos va a ayudar a predecir a 2 y a 5 años cuál es la posibilidad de que el paciente requiera diálisis o trasplante, o sea, que requiera una terapia de reemplazo de renal, ¿no? Entonces, la verdad es que está validada tanto para 2 como para 5 años, donde es más preciso es en 2 años, y es una manera de decirle al paciente, en cuanto a lo más importante que es la proteinuria y la tasa de filtrado, qué tan probable o que vaya haciendo su planeación. Oiga, en 2 años tiene riesgo de 2% llegar a terapia de reemplazo renal, pues tal vez no nos preocupamos, hacemos lo posible para mejorar los factores de riesgo y todo. Pero si en 2 años tiene un riesgo del 33% de requerir terapia de reemplazo renal, pues esto va a hacer que el paciente tenga que empezar su planeación de qué terapia va a querer, empiece a platicar con la familia, si es candidato a trasplante, pues que empiece a ver, tiene un donador vivo relacionado, qué va a hacer, ¿no? Entonces nos permite ayudarlo. Y técnicamente hay que referirlo, si tiene más de 3 a 5%, al nefrólogo. ¿Con qué porcentaje de riesgo de progresión a 2 años? Es que creo que viene ahí. Así, 3 a 5% referencia al nefrólogo, bueno, eso es lo que te recomienda el cardiólogo, ¿no? Más de 10 ya tiene que tener un equipo multidisciplinario y 20 a 40% hay que empezar a planearle la colocación del acceso, que sería la fístula o el catéter, lo que vaya a utilizar el paciente y que vaya viendo si se va a trasplantar y todo. ¿Valdría la pena hacerlo por un plan? O sea, ¿es válido en hospitalización?
O sea, si es su creatinina estable y está hospitalizado por otra cosa, es válido. Si tiene una lesión renal aguda, no es válido porque no su tasa de filtrado va a estar normal, ¿no? Y si tiene 5 de creatinina, pues igual y te da que ya necesita diálisis, pero en realidad es un periodo agudo y va a salir, ¿no? Tendría que ser con la función renal estable. Todos los electrolitos. O sea, sí tendrías que hablar con ella, por ejemplo, no pueden tomarlo del hospital. Digo, la verdad es que pide pocos, o sea, pide bicarbonatos. Si por alguna razón tú crees que la hospitalización tiene otra causa de acidosis o tiene otra causa de hipofatemia, pues mejor sí pides en un estado basal. Pero si viene por otra cosa y lo tienes ahí y lo quieres aprovechar para ver su riesgo de progresión, pues es válido. Es otra calculadora que está validada sobre todo en pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular más bajita. Esta igual no la podemos saltar. Pero bueno, está recomendado que la KFR está validada en pacientes que tienen menos de 60 tasas de filtrado glomerular. No vale la pena hacérselo a pacientes con función renal normal, aunque tengan algo de proteinuria. Sí sabemos que tiene un riesgo incrementado, pero no es la población en la que se hizo. Y esta otra calculadora, si luego quieren buscarla, CKDG4, es sobre todo para pacientes con menos de 30 de tasa de filtrado glomerular. Ahora, yo sé que la casa de tratamiento es mañana, pero vamos a ver rápidamente nada más unos tips, si mañana los ven. O sea, el principal objetivo es enlentecer la progresión de la enfermedad renal y reducir las complicaciones. Cambios en el estilo de vida, aunque pareciera que son los de todos los días, es muy importante, y algunas intervenciones farmacológicas. El principal objetivo son dos: disminuir el riesgo de progresión a enfermedad renal crónica y disminuir las complicaciones cardiovasculares, por lo tanto, alargar la vida, la calidad de vida de los pacientes. Entonces, esto es como en un diagrama de Venn, porque es la manera de combinar varias cosas, donde no solamente a veces puede ser solamente el manejo de los síntomas, pero la mayoría de las veces va a ser incluir lo principal, que es preservar la función renal, y a veces en el final de la vida puede ser nada más manejo paliativo. Y es importante saber también cuándo detener tratamiento y cuándo no hay que encarnizarse. Es importante es que la terapia de reemplazo renal en los pacientes es de soporte, ¿no? La cuenta es que rara vez los nefrólogos curan. Entonces, casi siempre es tratar de que el paciente esté lo mejor posible en su estado. Entonces, vamos a ver el impacto de las cosas. Uno de los estudios más grandes que seguramente han escuchado, porque también era una de las calculadoras de tasa de filtrado glomerular antes de la CKD, es el MDRD. Entonces, a partir de ese estudio que estudió la dieta, las proteínas en la dieta, que es algo de los que seguramente siempre han escuchado, que cuánto le vamos a dar de proteínas al paciente, si le doy mucho, si le doy poquito, si casi que no coma mejor, ¿no? Entonces, en este estudio se comparó sobre todo, los principales grupos eran de restricción de 1.3 versus una restricción moderada de 0.6 más o menos, contra casi nada de proteínas, ¿no? La verdad es que lo que sí se vio es que la restricción muy grave o muy intensa les va peor, ¿no? Se desnutren, tienen caquexia, se caen, se mueren más, y donde queda la duda es en los que el grupo de 0.6 a 0.8 y de más de 1. O más de 0.8, que realmente el promedio era 1.3. No se supone, o en ese estudio parecía que había tendencia estadísticamente significativa hacia los pacientes del grupo de 0.6 a 0.8. Por eso las recomendaciones viejitas que van a hablar de proteínas es que coman de 0.6 a 0.8. Últimamente ha habido mucho debate, por ejemplo, en cuanto a el beneficio que da una reducción de proteínas en la dieta. Puede verse más reflejado tal vez en la acidosis, que también ya está en debate si se tiene que tratar o no, y no tanto en una disminución franca de la tasa de filtrado glomerular anual. Lo que ahorita sugieren las dietas es que consideres no dar una dieta hiperproteica, las guías, perdón, es que consideres no dar una dieta hiperproteica, que definitivamente menos de 1.3 gramos kilo al día, sobre todo en los pacientes con riesgo, en los G4, G5 de 0.8 a 1 gramo al día, por el beneficio teórico, sobre todo en la acidosis y en la progresión de la tasa de filtrado glomerular. Técnicamente, una dieta baja en proteínas va a aumentar o impactar directamente en la vasoconstricción de la arterial eferente, y por lo tanto, disminuir la presión intraglomerular. Entonces, técnicamente, si comes muchas proteínas, tal vez vas a tener menos contracción de la arteria eferente, por lo tanto, aumentando la presión intraglomerular y causando mayor inflamación, tanto del mesénquima como mayor activación del sistema renina-angiotensina, y por lo tanto empeorando la enfermedad renal. Pero esto es un beneficio teórico, entonces tómenlo con cierta reserva. Y muy importante, los pacientes que ya están en diálisis, no hay que restringir las proteínas porque se les va peor. Entonces, esto es lo que ya platicamos. Ahora, ¿qué tanto? Y esto es importante porque muchas veces les va a llegar a la hospitalización o a la consulta pacientes que están tomando alfa-cetoanálogos. Y eso es controversial también dentro del tema de la nefrología,
y van a ver que incluso el Consejo Mexicano de Nefrología creo que hace poquito lo recomendó, pero la verdad es que los alfa-cetoanálogos, híjole, o sea, sí van a retrasar el tiempo en el que el paciente va a llegar a diálisis a expensas de la nutrición del paciente. Entonces, técnicamente, bueno, creo que es la única diapositiva que tuve. Entonces, aunque sí van a retrasar el tiempo en el que el paciente va a tener, aquí eso es lo que se basan para estarlo recomendando, para estarlo recetando, a disminuir en un 50% la disminución de la tasa de filtrado glomerular. La verdad es que los pacientes van a necesitar, si ven el estudio original donde se dio los alfa-cetoanálogos, toman como 6 tabletas al día, una restricción de 0.4 de proteínas al día. Entonces, la verdad es que el paciente, cuando de todos modos llega a la diálisis, va a llegar con mucha menor masa muscular, va a morirse más en los primeros meses de inicio de la diálisis. Entonces, no, mi recomendación y la escuela de nutrición es que no usen alfa-cetoanálogos y son carísimos. Entonces, mejor que el paciente pague su terapia. Para la acidosis metabólica, realmente pues ustedes saben que más o menos lo normal es de 22, tal vez en Ciudad de México 20 hasta 26, ¿no? Técnicamente un paciente con más acidosis pues va a tener un incremento en la mortalidad, un mayor catabolismo mineral, de pérdida de mineral óseo, mayor incremento de fracturas, mayor mortalidad y mayor riesgo de producción de enfermedad renal crónica. Si nos pasamos a acidosis, pues puede tener un mayor riesgo, de alcalosis, perdón, va a tener un mayor riesgo de calcificación, de incremento de falla cardíaca y también un incremento en la mortalidad. Entonces, técnicamente, lo ideal sería mantenerlos en este punto, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría de los metaanálisis no han mostrado, a menos que el paciente tenga una acidosis menor a 18, una mejoría en la sobrevida del paciente. Entonces, las recomendaciones generales es reducir las proteínas de origen animal, que tengan mayor consumo de frutas y verduras, y pues sí, en caso de que, sobre todo, en caso, si no mal recuerdo, las últimas recomendaciones son de menor a 18-20, sí empezar la administración de bicarbonato. Ahora, algo súper importante y que a veces se nos olvida, pero siempre las guías y todos los estudios de cardiología lo repiten hasta el cansancio, es la restricción de sal. ¿Por qué? Porque también la sal, el consumo de sal va a repercutir directamente en la presión arterial y dos, también la respuesta intraglomerular va a tener tanto una mayor activación del sistema renina-angiotensina como también una mayor presión intraglomerular y hiperfiltración. Entonces, incluso la mayoría de los tratamientos farmacológicos no funcionan bien si el paciente no se restringe en sal. Entonces, vamos a hacer hincapié en que menos de 2 gramos al día de sodio, que son 5 gramos de sal. Y la piedra angular del tratamiento farmacológico, ustedes ya saben, son los inhibidores del sistema renina-angiotensina y ECA-SARA2. Y el objetivo, el número mágico de los estudios clínicos es el 30%. Nuestro paciente con el inicio del RAS va a tener una disminución del riesgo de progresar a enfermedad renal crónica o de doblar la creatinina. También, recuerden, el 30% porque también puede haber un aumento del 30% de la creatinina después del inicio, tanto de los YECAS, los ARA2, los ISGLT2, Renona. Son estudios que no vamos a hacer que revisemos. Y pues de las cosas más nuevas, los inhibidores de ISGLT2, ¿no? Que sabemos que van a aportarnos no solamente disminución en la progresión de enfermedad renal, sino también disminución de pues, la glucotoxicidad, un poquito de pérdida de peso, no mucha, pero sí pérdida de adiposidad, disminución de la inflamación sistémica, de la calcificación arterial, un poquito de disminución de la presión arterial, va a mejorar también la función cardíaca y van a tener efectos tanto por natriuresis como por glucosuria. Bueno, técnicamente es un poquito más de coherencia, pero tienen protección renal directa. Esto seguramente ya lo ven muchos otros y no es el objetivo de la clase. Y recientemente, que seguramente también ya los conocen, los antagonistas del receptor mineralocorticoide, que ya están aprobados también para su uso en enfermedad renal diabética y que van a tener un efecto añadido tanto al ISGLT2 como al YECA-ARA2, ¿no? Y que van a tener una disminución del riesgo de llegar a enfermedad renal crónica, el desenlace compuesto de muerte cardiovascular y pues tiene un buen perfil de seguridad. Y recientemente todos quieren ser flacos, ¿no? Todos quieren perder peso, pero también se ha visto que los antagonistas del GLP-1 van a tener un impacto directo sobre la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿no? Tienen un riesgo 17% menor, resultado renal compuesto, de
por proteinuria mayor a 300, duplicación de la creatinina y disminución del 40% de la tasa de filtrado glomerular con un hazard ratio de 0.8%, ¿no? Algo muy importante y que a veces se nos olvida porque si pues el paciente tiene enfermedad renal crónica, es hipertenso, es normal que esté descontrolado, es cómo vamos a tener el control de la TA. Y aquí hay diferentes recomendaciones. O sea, lo mejor, y como saben, en la mayoría de la población tenga efectos negativos, es mejor. Las guías de CADIGO 2021 sugieren que tenga una presión sistólica menor a 120 siempre y cuando el paciente la tolere. Obviamente individualizando en pacientes ancianos, en pacientes añosos que se estén cayendo, que tengan riesgo de caídas, pues eso probablemente le aumente la mortalidad y podemos hacer un poco. Guías europeas de cardiología sugieren ahí tal vez llevarlos a 140, sobre 180, pero lo ideal, si el paciente tolera, es abajo de 120. Arriba de 120, aunque sea normal, pueden tener aumento en la mortalidad, ¿no? Y eso también va a impactar no solamente en la mortalidad cardiovascular, sino en la progresión de la enfermedad renal y en la proteinuria. Entonces ya sabemos que tenemos varios pilares y también el control de la diabetes, el control de la hemoglobina glucosilada, aunque no somos glucocéntricos, sí va a impactar directamente en la progresión de la enfermedad renal, ¿no? La ADA y las sociedades de nefrología sugieren que la meta sea menos 6.5, menos 7 a 6.5, sobre todo en los pacientes que van a tener una mayor sobrevida, pacientes que están íntegros, por así decirlo, tal vez tener un umbral un poquito más alto de tratamiento, que tengan menos de 8%, de 8 hemoglobina glucosilada en los pacientes que tengan una enfermedad renal grave, sobre todo porque van a tender a hacer más hipoglucemias si están con insulina, no va a haber ya prácticamente si están especiales, están en diálisis, no estamos salvando precisamente al riñón y si el riesgo de efectos secundarios por el tratamiento empieza a aumentar. Entonces, si el paciente tiene una enfermedad renal crónica moderada a leve, podemos ser más estrictos con el control glucémico, si no tiene comorbilidades, si todavía no tiene complicaciones macrovasculares importantes, ¿no? Entonces, en cambio, si el paciente ya tiene poco awareness, poco capacidad de darse cuenta de las hipoglucemias, está ciego, vive solo, tal vez tiene poco acceso al sistema de salud cerca de casa, sí podemos ya tener una meta de control de la glucosa un poquito más laxa. Entonces, desde los pacientes que tienen G1 o incluso prácticamente en todos, incluso en los sanos, deberíamos de empezar ya con las modificaciones del estilo de vida, dejar de fumar, si ya tienen proteinuria o tienen ya como tal enfermedad renal crónica y una indicación para iniciarle un bloqueo del RAS, pues iniciarlo, optimizar el control de la presión arterial, o estatinas si están indicadas. La verdad es que todos los pacientes con enfermedad renal crónica se considera que tienen riesgo cardiovascular aumentado. Entonces el umbral para iniciar estatinas no es el mismo que en la población general. La otra vez que estaba en consulta justo Liliana conmigo, decía, oye, pero ¿por qué le empezaste estatinas si tiene 140 de LDL? No está arriba de 180, ¿no? O sea, no, pero la verdad es que el paciente si ya por tener una enfermedad renal, digo G3B, tiene como 3-4 veces el riesgo cardiovascular de una persona normal. Entonces, el umbral para estatinas es mucho más bajo. No sé si lo vas a mencionar, pero por guías de códigos de riesgo cardiovascular en enfermedad renal crónica, básicamente, paciente con más de 50 años de edad y tasa abajo de 60 le toca estatina de alta intensidad. Eso salió, más o menos se lo pirateamos los nefrólogos a los endocrinólogos al siguiente año de que ellos sacaron sus recomendaciones de cómo iniciar estatinas de alta intensidad en 2013. Entonces, lo de manejo de lípidos y riesgo cardiovascular salió por parte de CADIGO, creo que en 2014. Entonces, sí, si tiene tasa abajo de 60, edad mayor de 50, no questions asked, estatina de alta intensidad. No, al contrario, muchas gracias. Y ese GLP-2 si persiste con proteinuria y incluso considerar GLP-1. Ahora, algo importante que no lo voy a mencionar después, porque no era clase de tratamiento, pero bueno, diciéndolo una vez, es que los inhibidores del RAS, vean cómo aquí se quedan con una línea punteadita, pero no se quitan, ¿no? ¿Por qué? Porque hay indicación para suspender los YK-SUARA2, no importa el grado de enfermedad renal crónica. ¿Cuál sí sería una indicación para suspenderlos? No, el nivel de creatina justo no. Pues más bien que tenga una complicación, ¿no? Incluso si el paciente tiene 5 de creatinina y está tolerando, bueno, que no creas que sea una lesión renal aguda, ¿no? Si tiene lesión renal aguda, sí lo suspendes. Pero un paciente con enfermedad renal crónica que ha ido progresando, tú lo llevas siguiendo 10 años y de repente, pues ahorita ya, pues ni modo, ya tiene 15 de tasa de filtrado. Ay, no, pues quítale el YECA. No
No hay que suspenderlo, sigue la protección cardiovascular y no se ha visto que tenga un incremento en la progresión de enfermedad renal crónica por no suspender. No le vas a iniciar. Si tú los vieras en la consulta de primera vez con 15 tasa de filtrado, pues no tiene mucha indicación para iniciarlo porque probablemente le compliques. Pero lo que sí es que si ya lo tiene o si ha estado tolerándolo bien, no lo suspendes. A menos que tenga una hipercalemia que no puedes controlar, ¿no? Si el paciente está llegando a la consulta, todavía no requiere hemodiálisis, pero tiene 7 de potasio, pues chances si ya no lo tolera, los tienes que quitar. O ahí podría hacer otras mañas, iniciarle semida, a ver qué estás haciendo, una resina si tiene el dinero para hacerlo, pero esto es de las últimas cosas que hay que quitar a menos que sea una hipercalemia incontrolable, ¿no? O que no lo tolere por la presión arterial. Y afortunadamente los inhibidores de ISGLT2, aunque todavía no está 100% probado dárselos a pacientes en hemodiálisis, se pueden dar incluso hasta pacientes en hemodiálisis mientras tenga volumen urinario residual conservado, así como los de GLP1, ¿no? Generalmente no van a tener acidosis metabólica antes de G3B, o si sí es por otra cosa, no por enfermedad renal, tratarla hasta las metas que funcionan más o menos y pues, la causa subyacente, ¿no? Cuando refería a nefrología, todo paciente que haya tenido lesión renal aguda técnicamente lo debería ver un nefrólogo. También si tiene una caída de la tasa renal, la tasa de filtrado glomerular. Todos los pacientes que tengan menos de 30 tendría que verlos un nefrólogo idealmente antes. Todos los pacientes con albumina gravemente aumentada. Si ves que va progresando, sobre todo si la tasa de filtrado glomerular tiene esta progresión rápida de más de 5 mililitros año. Todos los pacientes con proteinuria, con enfermedad renal crónica e hipertensión refractaria, anomalías persistentes del potasio, nefrolitiasis recurrente o extensa, porque aunque no lo crean, la litiasis la tiene que ver el nefrólogo, no solo el urólogo, y todos los pacientes con enfermedad renal hereditaria. Quedamos entonces que el seguimiento, todos los de G2 más o menos 1 o 2 veces al año, G3B hasta G4 cada 3 a 6 meses y los de G5 cada 1 o 3 meses dependiendo de la gravedad del paciente. Y bueno, conclusiones, la enfermedad renal crónica, alta mortalidad y su prevalencia va en aumento y cada vez va a ir más en aumento por la obesidad, la diabetes, todo lo que ustedes ya saben. Hay que clasificar a los pacientes no solo por la tasa de filtrado y la albuminuria, sino también por la etiología de la enfermedad. Todos los tratamientos indican cambiar, o sea, todos los estadios de la enfermedad, el tratamiento tiene que tener cambios en el estilo de vida y por los que van a ver mañana con más detalle, bloqueo, sistema renina angiotensina, ISGLT2, GLP1, control de TA, glucosa, ¿no? Y nada más. Ahora sí, creo que fue un poco rápido, perdón, pero no sé si alguien tiene alguna duda o si el doctor quiere decir algo también. Retomando el tema de Yeca Suárez, porque sí entiendo que vamos con esos tratamientos. Hay un estudio poblacional muy, muy grande publicado en los cuales se estudiaron a pacientes que se hospitalizaron por hipercalemia y que se les suspendió o se les redujo la dosis de IECA o de ARA2. Y lo que se encontró es que en los pacientes a los que se les suspendió o se les redujo la dosis de IECA o de ARA, después de este evento de hipercalemia, tenían un aumento salvaje en el desenlace compuesto de progresión de enfermedad renal terminal y hospitalización por falla cardíaca. Si se analizaban de manera independiente ambos desenlaces, también era un aumento como del 70% respecto a aquellos pacientes que no se les hacían modificaciones en las dosis máximas toleradas de bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, estos hallazgos son muy interesantes y los fabricantes de ciclosilicato zinc zirconio, parece trabalenguas, utilizan este ensayo clínico, perdón, este estudio poblacional como caballito de batalla de que si el paciente hace hipercalemia no le muevas a los chochos, lo que más bien les agregues un medicamento anti-hipercalemiante que comentaste, o sea, si tiene el bolsillo, pues es el mejor escenario posible, si no, pues bueno, ya vemos qué hacemos, ¿no? Pero sí, en efecto, en teoría, incluso hoy día el potasio sería un enemigo razonablemente fácil o teóricamente fácil de atajar, que nos podría hacer que tanto con falla cardíaca como con enfermedad renal crónica continúen con dosis máximas toleradas de IECA. O sea, el potasio se comporta también como en una U. Arriba de 5.4 la mortalidad empieza o sea, se dispara
importante. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene 5, 5.2, 5.3, aunque tu laboratorio te lo marque en rojito, no, la verdad es que no es necesario que le hagas un cambio si está estable, si no pasa, ¿no? Ya si tienes 5.6, 5.7, aun cuando en ese momento no te dé un riesgo alto de arritmias, no te dé, o sea, no tienes que correr, si empieza a aumentar la mortalidad de ese paciente. Y también para abajo, ¿no? La mayoría de los pacientes no empiezan a tener hipocalemia, pero si tienes con mucho diurético, si tienes con mucha furosemia, tal vez sí te puedan empezar a hacer hipocalemias, y eso sí también es menor a 3.5, empieza a aumentar la mortalidad. Entonces, con que no se te pase de 5.4, si te tolera, por ejemplo, si lo tenías le empezaste finerrenona y te subió a 5.2, la verdad es que no me preocuparía yo mucho, con eso puedes estar tranquilo. Okay. Bueno, es buena pregunta. Lo del el cálculo del potasio en la dieta es difícil. La verdad es que yo se lo dejaría a una nutrióloga renal. Sobre todo también porque ahorita justo está un debate importante sobre que no solo importa el potasio que come el paciente, sino el tipo de potasio que come el paciente, aunque suene tonto, ¿no? Entonces, el potasio de fuentes vegetales orgánicas, por ejemplo, ya no está muy en uso eso de que ya no puede comer jitomate, ya no puede comer plátano, ¿no? O sea, como que se ha visto que ese potasio no puede que no sea tan dañino como el potasio que viene como conservador en una barrita que se compró en el Oxxo, ¿no? Entonces, la verdad es que ahorita eso está, nadie o ningún nefrólogo se pone a calcular el potasio de la dieta del paciente, mejor que nutrición se encargue de eso. Lo que sí es que evite, o sea, lo que por ejemplo siempre le digo yo a los pacientes es que evite toda la comida procesada, ¿no? De la medida de lo posible, porque la mayoría de los conservadores que tienen es fosfato de sodio, ¿sí? Que además de traer sal, va a tener un aumento del potasio inorgánico que sí le va a aumentar la mortalidad del paciente. Ahora, de lo otro, la verdad es que la espironolactona también disminuye la proteinuria y también tiene los efectos protectores que puede tener la finerenona. Ahora, el problema es que la espironolactona da mucho más hipercalemia que la finerenona. O sea, tu paciente lo tolera y sí lo hacemos mucho nosotros en la práctica pública, pues porque hasta hace poquito no teníamos fine, ahorita ya tenemos, pero antes no teníamos, entonces lo que hacíamos era ir titulando poquito a poquito la espironolactona y si el paciente estaba hipertenso, igual hinchado, mejor para nosotros porque le damos un poquito de furo y ya ahí se medio compensaba entre que se deshinchaba, le bajaba la presión y orinaba, ¿no? Pero si el paciente puede pagar FINE, mejor FINE, la verdad. Pero sí entiendo que muchos pacientes no lo puedan pagar y si a pesar de darle la espironolactona no hace una hipercalemia peligrosa, pues sí es útil también. Más o menos 5 días, una semana. Es un microfonito, ¿eh? Sí, sonido.